Muy buenos días para todos, bienvenidos una vez más a nuestros webinars. Soy Joana Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Hoy tengo el gusto de presentar al doctor Hugo Palacios Mejía, socio fundador en Palacios Lleras, y al doctor Hember Suárez Lozano, abogado y socio en Ogal Legal Service. Hoy se tratará el tema de sentencia C056-21 de la matriz energética y subastas de renovables. A todos los asistentes, muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Cabe resaltar que todos están con cámara cerrada y micrófono cerrado. Para hacer sus preguntas, por favor, utilizar la caja del chat y al final nuestros conferencistas con mucho gusto estarán dando respuesta. De nuevo, mil gracias a todos y Humbert, te doy la bienvenida, te doy la palabra. Gracias, Johanna. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Hugo. Un gusto saludarlo. Muy Buenos buenos, días, gracias. muy buenos días a todos los que nos acompañan. Como lo mencionaba Johanna en la sesión de hoy, queremos compartir algunos aspectos relevantes que están contenidos en la sentencia 56 del 2021, la cual está muy en línea con lo que estamos viendo en el sector de energéticos en Colombia, y es esa transición energética a partir de la implementación de nuevas fuentes de generación, energéticos de última generación, como es el caso de la aparición del hidrógeno, como es también la energía geotérmica, la energía orgánica, es decir, todo lo que estamos viviendo en búsqueda de una política de descarbonización en Colombia, se condensan en diferentes leyes. En este caso vamos a revisar un artículo puntualmente que se encuentra en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, el cual fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional, y tenemos entonces esta sentencia que nutre de manera interesante toda la academia en materia de energía eléctrica y de energéticos. Eh, Desde luego, también entonces tenemos la oportunidad de contar con la presencia del doctor Hugo Palacio Mejía, que fue la persona que estuvo a cargo de la demanda contra este artículo y que propició entonces la sentencia que hoy tenemos para comentarios. El doctor Hugo, una persona que ya tiene una trayectoria y un reconocimiento de peso en el sector de los servicios públicos, en el sector de energía eléctrica, y para nosotros es todo un honor contar entonces con la participación de él, muy agradecido porque nos haya dado este espacio. Y a manera de contexto, para empezar entonces esta conversación sobre lo que se dio con la sentencia, es contarles un poco o mostrarles un poco lo que está estipulado en ese artículo. Ese artículo que fue el que dio origen a la sentencia que vamos a conversar hoy, este artículo 296 de denominación matriz energética. Un artículo que sirve de base para el desarrollo de diferentes esquemas de nuevas energías, y principalmente para uno que es un mecanismo, y es el mecanismo de las subastas del contrato de largo plazo. A partir de este artículo se dieron diferentes resoluciones reglamentando lo que está contenido en el artículo, y eso, digamos, en la parte normativa. Y en la práctica tenemos entonces tres subastas del contrato de largo plazo, la última llevada a cabo ahorita en el mes de octubre, y la idea es que entonces veamos todo lo que implica este artículo en la dinámica del mercado de energía eléctrica. El artículo como tal señala entonces un propósito o un objetivo, y es el de una matriz energética complementaria, resiliente y comprometida con la reducción de carbono. Y en tal sentido, con ese ánimo, con el ánimo de cumplir esos objetivos, también entonces este artículo indica una obligación de compra de energía, y lo hace entonces para unos agentes en particular que participan como eslabones en la cadena del mercado de energía mayorista, que son los comercializadores de energía eléctrica. En este caso, el artículo lo que obliga entonces es a que los comercializadores del mercado de energía mayorista tengan que adquirir un porcentaje para
atender la demanda de sus usuarios finales. En este caso, entonces, lo que señala es que están obligados a que entre el 8 y el 10% de sus compras de energía provengan de fuentes no convencionales de energía renovable a través de contratos de largo plazo, asignados en determinados mecanismos del mercado que la regulación establezca. Entonces, de esto se desprenden diferentes opiniones y en la práctica diferentes implicaciones. Y en esa línea lo que vemos nosotros en este artículo entonces es la obligación que tienen hoy por hoy los comercializadores de adquirir este porcentaje de energía proveniente de fuentes renovables. En Colombia, por la dinámica que hemos tenido, principalmente las energías que han tenido mayor desarrollo ha sido la solar, la eólica, principalmente. No son las únicas, pero son las que principalmente han tenido un buen desarrollo. En función de ello, entonces, la subasta que también indica este artículo, se cierran entonces con unos contratos y es allí la obligación donde está definida por este artículo, y es que la compra se debe hacer a través de esos mecanismos que están definidos por la regulación. ¿Cuáles? En este caso, el de la subasta de contrato de largo plazo. Este artículo, como lo menciono, ha tenido unos cambios, ha tenido unas reglamentaciones a partir de diferentes resoluciones bien expedidas por el Ministerio de Minas y Energía y también, digamos, en algunas disposiciones particulares de la dinámica del funcionamiento de la subasta. Pero quería, como a manera de contexto, repasar un poco de lo que es este artículo y de las obligaciones que se desprenden de este artículo. Después de eso, entonces, vemos nosotros los propósitos de este artículo, que están también definidos a lo largo del mismo texto, pero la Corte Constitucional, cuando profiere esta sentencia, en su contenido, nos precisa esas finalidades. Y nos dice que una de las finalidades, la inmediata, es fomentar el desarrollo empresarial de proyectos de generación de energía renovable proveniente de fuentes no convencionales de energía renovable, y también entonces unas 3 finalidades inmediatas, que es aumentar la competencia en el mercado de energía mayorista. En ese hago intencionalmente énfasis, aumentar la competencia. Segundo, contar con una matriz energética resiliente y complementaria. Y tercero, reducir emisiones de carbono provenientes del sector eléctrico y de este modo contribuir a mitigar el cambio climático. Entonces, en esta breve introducción, vimos entonces lo que es el artículo, lo que contiene y las finalidades de ese artículo. Dado que el espacio es para compartir un poco opiniones sobre la sentencia, antes de continuar con lo que tenemos preparado para la sesión de esta mañana, en este instante pues resulta muy valioso conocer entonces la opinión del doctor Hugo, y a quien le doy la palabra, respecto de la demanda y la sentencia puntualmente que dio origen a partir de este artículo. Doctor Hugo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Enver, por la presentación y sus referencias. Lo mismo, muchas gracias a la doctora Joana Gómez y a la Cámara por la oportunidad pues, de hacer unos comentarios sobre esta sentencia 056 del año 21, de la cual fue ponente la magistrada Meneses en la Corte Constitucional. Lo primero que habría que decir sobre la sentencia es que es muy bueno para el país, muy bueno para nuestra estructura institucional, la simpatía y la comprensión que la Corte Constitucional demuestra por los problemas del cambio climático, por la necesidad de disponer de instrumentos eficientes para combatir o mitigar los efectos del cambio climático, la acogida que la Corte da frente a lo que son las nuevas tecnologías, particularmente en el campo de las energías renovables no convencionales. Todo esto es muy positivo y este es el ambiente general en el que se desarrolla la argumentación de la sentencia. Ahora bien, la sentencia pues concluye declarando constitucional la norma que yo había demandado. ¿Y cuáles serían entonces, sin perjuicio de lo que digamos más adelante durante esta charla con el doctor Suárez,
cuáles serían los reparos a la sentencia. Y pues los reparos son graves porque, en mi opinión, la sentencia crea una gran inestabilidad jurídica en el sector, en la regulación del sector eléctrico. La regulación del sector eléctrico, como la regulación de cualquier otro de los servicios públicos, es necesaria, es una técnica de administración, de normación sobre un sector pues importantísimo de la economía y también del bienestar social de las personas. Pero infortunadamente la sentencia lo que lleva es a facilitar la microregulación, la regulación nuestra de cada día. Entonces, en ese sentido, en cuanto facilita la microregulación y el cambio permanente de normas que inciden sobre la estructura del mercado, en ese sentido yo diría, pues la sentencia es muy criticable. ¿Cuáles fueron los argumentos que usamos para presentar esta demanda? En primer término, un argumento que tiene una gran relación con el tema de la estabilidad jurídica, y es el siguiente. La Constitución dice que la regulación básica sobre los servicios públicos domiciliarios y, por supuesto, sobre el servicio de energía debe de provenir de la ley. Esto es lo que los abogados llamamos reserva legal para regular cierto sector, en donde el principio general es la regulación más importante, pero completa en lo fundamental, debe venir de la ley, no de los reglamentos y tampoco de las regulaciones. Este principio de reserva legal pues es muy conocido en materia constitucional y en materia de derecho administrativo por los abogados. Es un principio de particular importancia, por ejemplo, también en materia tributaria, donde la Constitución dice los impuestos, los elementos básicos del impuesto deben de ser definidos por la ley, no pueden ser definidos por la DIAN, ni pueden ser definidos por el reglamento. Este mismo principio existe en materia de regulación de servicios públicos y por eso el primer argumento de mi demanda era todas estas facultades de reglamentación, de regulación que contiene en aspectos sustanciales el artículo 296 para entidades de orden secundario dentro de la administración. Esto es inconstitucional y esto facilita la inestabilidad jurídica. Ese fue el primer argumento de mi demanda. En segundo lugar, el artículo 296, como ustedes ven, dice la regulación, la reglamentación de este artículo corresponderá al Ministerio de Minas y Energía. Y entonces la demanda dice, pero a ver, la Constitución lo que dice es que la reglamentación de las leyes, ante todo, corresponde al presidente. ¿Cómo es que el Congreso le dice al presidente, usted ahí no se meta? Bueno, no le dice así, pero ¿cómo es que el Congreso le dice al presidente, sin preguntarle a usted si considera necesaria o no la reglamentación de la ley, de una vez va diciendo que el Ministerio de Minas y Energía sea el regulador? Este era el segundo cargo de la demanda. En tercer lugar, había un argumento en la demanda diciendo aquí con el artículo 296 se rompe el principio de igualdad y se rompen las normas sobre competencia. Y decía además la demanda, otro de los argumentos era que se estaba reduciendo la libertad de empresa y la iniciativa privada en la medida en la que se deja a los reglamentos del ministerio y a la regulación pues de otras autoridades dentro del sector temas como la naturaleza de los contratos, la forma de contratar, detalles pues muy específicos de lo que de lo que son los contratos que finalmente contribuyen a darle estructura al sector. Decía también la demanda que con estas preferencias que se dan desde el artículo 296 a los generadores de energías de energías convencionales no renovables,
se está rompiendo la igualdad entre todos los generadores del sector y además se está atentando contra la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. ¿Por qué contra la eficiencia? Pues por una razón muy elemental. Si ya la prestación del servicio con las energías, con las energías convencionales, renovables, no. Si esta tecnología requiere todos estos apoyos, es porque por sí solas no le pueden dar al consumidor, no le pueden dar al usuario final los mejores precios. Infortunadamente, este argumento sobre la eficiencia, la Corte no quiso ni estudiarlo. La Corte dijo, esto pues no vamos a analizarlo porque hay 100 países donde se utilizan estos instrumentos de estímulo para estas nuevas tecnologías y porque, dijo la Corte, se hizo una primera subasta y en esa subasta los precios de los proyectos con estas energías, con estas tecnologías nuevas, resultaron más baratos que los precios a través pues, de bolsa y otros sistemas. Entonces, eso fueron en síntesis los argumentos que utilicé en la demanda para pedirle a la Corte que declarara inconstitucional este artículo, sin perjuicio naturalmente de que el gobierno a través del Congreso utilice otros mecanismos como los está utilizando, sin duda, para facilitar y para estimular el desarrollo de estas energías. El argumento de la demanda es hay que estimular estas nuevas tecnologías, pero por procedimientos que no alteren la competencia en el mercado, que no alteren en forma importante, grave, los principios de libertad de empresa y de iniciativa privada y de eficiencia, por supuesto. Entonces, me perdonan que me haya extendido un poco, pero pues esta es la visión general de la sentencia y de lo que fue la demanda. Gracias, doctor Hugo, muy amable. Bueno, y conociendo ya por parte del doctor Hugo los argumentos que se emplearon en esta demanda, vamos entonces a ver las razones entonces que tomó la Corte Constitucional o lo que motivó a la Corte Constitucional a declarar exequible este artículo. Dentro de los puntos que mencionó la Corte, vamos a destacar tres de la sentencia. La primera es que la Corte reconoció que el artículo 296 versa sobre materias que en abstracto están sujetas a la reserva de ley aplicable a la regulación de los servicios públicos y el ejercicio de las libertades económicas por parte de los particulares que concurren en su prestación. Sin embargo, concluyó que dicha posición no desconoce la reserva legal aplicable a estas materias por cuanto, primero, define los elementos esenciales de la obligación de compra de energía. Segundo, ordena al Ministerio de Minas y Energía reglamentar aspectos técnicos y operativos referente a la modalidad de cumplimiento de dicha obligación. Y tercero, porque fija criterios inteligibles y reglas mínimas que orientan a la labor de regulación a cargo del Ministerio de Minas y Energía. La otra razón es que, así lo afirmó la Corte Constitucional, no desconoce la reglamentación, la potestad reglamentaria del presidente. Eso, digamos, es lo que resumió un poco la Corte. Y en efecto, quizás allí vemos que en algunas de sus explicaciones la Corte no profundiza, algunas las pasa muy por alto. Y la otra de las razones es que se hace un ejercicio por parte de la Corte Constitucional y en un ejercicio de identificar un test de proporcionalidad, quizás muy ligero y muy rápido, pero digamos acude a este ejercicio de test de proporcionalidad. Y en efecto, digamos allí, habiendo realizado ese ejercicio, resuelve que hay unas limitaciones, pero que estas limitaciones están justificadas, son compatibles con la Constitución, lo anterior porque la norma demandada persigue
finalidades que no están prohibidas por la Constitución y además justifican la intervención del Estado en la economía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 333 y 334. Vamos, la sentencia sin duda es un poco más extensa, y aquí quisimos como condensar en estas tres razones lo que se resolvió por parte de la Corte Constitucional. Hay otros aspectos relevantes, pero digamos, uno que llama la atención es un reconocimiento de que sí hay algo que se puede estar, digamos, limitando. Así lo menciona la Corte, hay un reconocimiento que sí puede haber una limitación en el ejercicio de las compras que se hacen en el mercado o de las libres negociaciones que se hacen en el mercado. No obstante, dice, esas limitaciones son válidas y se justifican cuando se quieren cumplir unos propósitos. Y aquí es donde de pronto uno encuentra que se envía una señal un poco contraria a lo que desearía un inversionista. Un inversionista o una empresa que desarrolla y participa en la prestación de los servicios públicos, pues sin duda digamos que quiere encontrar siempre una estabilidad. El que le digan que esas normas pueden ser contrarias y se justifica que sean contrarias a unos límites, digamos, es lo que de pronto puede también generar algo distorsionado puede enviar una distorsión, digamos, para los inversionistas y para las empresas. Al final recordemos que nosotros desde 1991 tenemos a las empresas, a los particulares, ejerciendo y prestando una actividad que es la de servicio público, y como tal es una actividad de libre mercado, es una libertad que se rige por principios de economía. Esto así está en nuestra Constitución y digamos así está incluso las bases de la ley 142 y 143 de prestación del servicio. Entonces, un poco, digamos, como haciendo énfasis en las razones que utilizó la Corte, repito, creo que aquí hay un punto a revisar que envía una señal un poco fuerte, y es, sí hay unas limitaciones, pero esas limitaciones están justificadas, siempre y cuando estemos buscando y queriendo alcanzar unos objetivos. ¿Qué objetivos? Política de descarbonización. ¿Qué objetivos? Una matriz energética. ¿Y qué objetivos? Luchar contra el cambio climático. Eso, digamos, es como un poco lo que al final entonces ve uno de las razones que utilizó la Corte Constitucional en esta sentencia. También entonces, aprovechando el análisis que hizo el doctor Hugo en este instante, le doy la palabra para de pronto preguntarle un poco su opinión sobre la sentencia. ¿Qué opinión tiene usted sobre las decisiones que tomó a partir de los cargos que usted formuló, doctor Hugo? Pues muchas gracias, doctor Ember. A ver, con los propósitos de la norma creo que todos estamos de acuerdo. La norma dice que se está buscando una matriz energética complementaria, resiliente, uno diría resistente, pero bueno, ahora dicen resiliente, comprometida con la reducción de emisiones de carbono y obviamente con los compromisos internacionales del país en esta materia. De modo que esos son compromisos supremamente importantes, muy bueno que la Corte se detenga sobre ellos, muy bueno que la norma los haya acogido. Ese es, creo yo, el camino. Lo que pasa es que no siempre los fines justifican los medios. Y el hecho de que muchos países, porque la Corte hace mucho énfasis en que hay 100 países que han escogido estos sistemas para conseguir estos objetivos, el hecho de que haya 100 países o más que acepten estos, que digamos, que utilicen este instrumento para conseguir estos objetivos, no quiere decir que en Colombia se pueda usar el instrumento de la misma manera, porque en Colombia tenemos una constitución que es la constitución colombiana y unas leyes que son las leyes colombianas. Entonces no es argumento para que la Corte use cuando va a analizar la constitucionalidad de una norma legal colombiana, decir, mire, es que lo mismo se está haciendo en 100 o tantos más países. De modo que
el problema no es con los propósitos de la norma, el problema es únicamente con los medios. Ahora, que hace falta una regulación, sin duda, pero la regulación debe de hacerse en el nivel legal. ¿Por qué? Porque la ley tiene más estabilidad que las regulaciones que dictan los funcionarios en los niveles segundo y tercero, etcétera, de la administración pública. Y los inversionistas y la gente que anda haciendo negocios en el sector, pues necesita tener una perspectiva de más largo plazo para medir los riesgos con los que se van a comprometer. Entonces, la Corte Constitucional había dicho que, por supuesto, se podían dejar a entidades distintas del presidente de la República la definición de ciertos aspectos reglamentarios frente a las leyes. Pero la Constitución había dicho que esos aspectos tendrían que ser los que se dejaran a la regulación secundaria y terciaria, tendrían que hacer sobre temas marginales y puntuales. Esta era la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia tradicional. Entonces resulta que en este artículo 296 hay una serie de temas que se dejan a la microregulación y que no son de ninguna manera marginales ni puntuales. Para comenzar, el tema de cómo se celebran los contratos. El tema de cómo se celebran los contratos es un tema fundamental en el derecho contractual y hay pues unas reglas que vienen del Código de Comercio y por supuesto del Código Civil. Hay unos contratos que hay que celebrar por escrito, hay otros contratos que simplemente se celebran por el acuerdo de voluntades. Esto tradicionalmente, y esto es parte de la estructura jurídica colombiana en materia contractual, la forma de celebrar los contratos está reservada a la ley. Esto no se puede dejar a un organismo de regulación de segundo o de tercer nivel. De la misma manera, un principio fundamental en materia contractual es que las partes tengan derecho a escoger con quién van a contratar, porque esto es muy importante. Para hacer un contrato de energía de largo plazo, pues yo necesito saber si la persona, la entidad con la que voy a hacer el contrato, tiene forma de responder, cómo está administrada, cuáles son sus recursos, cuál es su perspectiva sobre el sector, cuál es su perspectiva sobre la tecnología. Entonces, a mí no me pueden decir como una regla general, por supuesto, excepcionalmente sí puede ser aceptable, pero como una regla general no me pueden decir que la definición de con quién voy a contratar es una definición que va a quedar a un mecanismo que se inventen personas, funcionarios en los segundos y terceros niveles de la administración. Ahora, esta cosa de que el inicio de las obligaciones y la vigencia de las obligaciones también pueda ser definida por funcionarios en la administración de segundo y de tercer nivel, esto es pues también absolutamente contrario, digamos, a las bases sobre las cuales se ha estructurado el derecho contractual colombiano, en donde siempre la ley dice, esta ley rige desde tal momento, y esta ley termina cuando el Congreso la derogue o la Corte Constitucional la declare inconstitucional, pero nunca, digamos, dentro de las estructuras jurídicas colombianas, nunca se había dejado, que yo conozca, la posibilidad de que sea un funcionario administrativo el que el día de mañana diga esta obligación de compra ya pierde vigencia, que es finalmente lo que dice la norma. Entonces, estos temas no son temas, son temas que por supuesto debe de acometer la regulación, pero la regulación en un nivel más estable, que es el nivel de la regulación que hace el Congreso, para que sean los órganos de segundo y de tercer nivel los que definan los aspectos puramente técnicos de la regulación, pero no los que definan estos aspectos que son sustanciales en toda la estructura toda la estructura contractual de las regulaciones en los mercados. De otra parte, pues la Constitución dice que los límites a la libertad económica deben de ser
fijados en la ley, no por organismos de segundo y de tercer nivel en la administración pública. De modo que estas serían pues como, digamos, las observaciones generales que uno haría a esta microregulación que está autorizando la Corte en esta sentencia 056. Con la regulación no hay problema, la regulación es indispensable, la delegación de regulación en aspectos técnicos es indispensable, pero la regulación sobre aspectos fundamentales de la estructura de los contratos no se puede dejar para que esté cambiando cada que un ministro o cada que los expertos de una comisión de regulación cambien de criterios. Doctor Hugo, muchas gracias. Y relevante lo que usted menciona, hay unos aspectos fundamentales en un contrato que no se están cumpliendo acá. ¿Qué elementos serían fundamentales? El precio, la parte y, entre otras, lo que tiene que ver entonces con las cantidades. Eso es lo elemental y lo fundamental en un contrato. Yo me siento a negociar y precisamente a partir de esas libres negociaciones que se forman los contratos, yo tengo entonces un precio definido entre las partes. ¿Cuánto quiero comprar? Es algo muy fundamental en un contrato. Eso también lo definen las partes. Las cantidades de lo que quiero adquirir. Y acá lo que estamos viendo en la práctica es que se atenta contra esos fundamentales en la medida que a partir de las subastas o del mecanismo que se activa a partir de este artículo, esos dos fundamentales no se cumplen. Las partes no definen el precio. Ahorita vamos a hablar un poco sobre la dinámica de las subastas para darle peso a esta afirmación, y es que las partes no definen el precio. A una de las partes, que en este caso es el comercializador, le establecen y le imponen un precio. Y segundo, tampoco puede ni tiene la oportunidad, bajo un principio elemental, que es el de libre voluntad de las partes, tampoco puede definir las cantidades que él quiere adquirir. Se las entrega este mecanismo que se da a partir del artículo 296. De manera que, como lo menciona el doctor Hugo, hay unos fundamentales que deben ser tratados de una manera diferente. La regulación debe concentrarse en unos aspectos técnicos, pero hay unos fundamentales que están con base en Código Civil, nuestro Código Civil, en nuestro Código de Comercio, que en la práctica vemos que acá se distorsionan un poco, y la sentencia lo que hace es afianzar esa distorsión, por así decirlo. Habiendo dicho eso, entonces, y gracias, doctor Hugo, por la opinión respecto de la sentencia, ahora el segundo punto que queremos conversar en esta mañana de hoy es las subastas de renovables. Las subastas de renovables que están ancladas, tienen sustento, fundamento en este artículo que fue declarado exequible por la Corte Constitucional. Y así lo vemos a lo largo de cada una de las resoluciones que expide el Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo de las subastas de renovables. En Colombia, en el año 2019, la dinámica fue que se dieron 2 subastas y este año, en octubre del 2021, tuvimos entonces la tercera subasta. Las subastas tienen 2 etapas y por eso estamos hablando de 3. Tienen 2 etapas. Las del 2019 en un instante tuvieron 2 etapas, ahorita también tienen 2 etapas. Estamos en una tercera subasta, pero la tercera subasta tiene 2 etapas. Una etapa en la cual, en efecto, se presenta voluntariamente un agente y adquiere una cantidad de energía, oferta, presenta una disponibilidad de adquirir algo. Ahí prevalece el principio de la libre voluntad de las partes. La oferta, que son los generadores, con energía proveniente de fuente no convencional, de energías renovables, solar o eólica, también entonces libremente anuncian unas cantidades. Entonces, en esa primera etapa de la tercera subasta, lo que vemos es que hay en efecto una libre expresión de voluntades, pero ahí no se cierra la subasta. La subasta tiene una segunda fase, y es que si no se ofertan o
sigue disponible una necesidad de atender una energía en Colombia, se activan unas condiciones para que se dé la segunda fase de la subasta. Y ahí es donde no prevalece la libertad de las partes por lo siguiente. Así está estructurada la dinámica de las subastas. Hay una primera subasta, libertad de oferta, libertad de demanda, se cierran unos compromisos, pero recordemos que esta energía que se transa aquí busca atender una demanda objetivo en Colombia. Si esa demanda objetivo no se ha cerrado, todavía falta energía para atender esa demanda objetivo a partir de estas primeras negociaciones. Falta todavía energía para cubrir la demanda objetivo. Lo que la regulación o las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía con sustento en el artículo 296 señala es que se debe asignar entre los agentes existentes una energía. Y ahí, repito, es donde en una tercera subasta se dan dos fases. La segunda fase hace una asignación forzosa, dice, todavía necesitamos atender una demanda. Entonces, como se dieron esas condiciones, vamos, señores comercializadores, vamos a entregarles unas cantidades de energía para que ustedes las vendan a sus usuarios finales. Eso es lo que se denomina como mecanismo complementario. Y básicamente, repito, tiene un propósito, vamos a poner un propósito racional, y es, todavía no se ha descubierto la necesidad. Se cerró una primera instancia, pero todavía falta energía o atender una demanda objetivo. Como no se cerró, entonces lo que falta, vamos a cubrirlo asignando más energía a los otros agentes. El mecanismo complementario, los agentes no se presentan, no manifiestan una voluntad de recibir esa energía para cubrir la demanda objetivo. No participan, palabras mías, no se asoman en la subasta. Ellos están por otro lado mirando para la izquierda, la subasta se está llevando a cabo en la derecha, ellos no miran, intencionalmente ellos no miran a la subasta, ellos están mirando para otro lado porque no quieren saber nada de ese resultado. Independiente de que no estén mirando, lo que establece la resolución es que se les asignan unas cantidades. Entonces, ahí hay algo forzoso. No es que en esa segunda instancia yo manifieste un interés, sino que me terminan a mí asignando. Y en palabras mías, entonces, lo que dice un poco las resoluciones es, señor comercializador, aquí tiene una energía para que por favor la venda. Y venga y me firme un contrato y me preste una garantía. Entonces uno diría, listo, pero si esa es la forma, ¿en qué crítica tiene la forma a partir de la sentencia? Pues bien, la crítica es que está avalándose entonces, primero, que no exista libertad de negociación. Segundo, que forzosamente yo tenga que tomar unas cantidades, pero lo más crítico, que afecta un principio que fue empleado en la demanda, el principio de eficiencia. Y lo más crítico es que me establezcan un precio. Porque en ese mecanismo el comercializador no tiene libertad para negociar un precio. A él le ponen un precio y le dicen, vendan esta energía a este precio. Y hasta ahí no pasa nada. Si el precio fuera eficiente, si el precio fuera competitivo. Recordemos que en los eslabones de la cadena del servicio público de energía eléctrica, el comercializador es un agente que intermedia, él gana y margina en función de esa intermediación. Es decir, yo compro barato para vender con un margen y esa es mi utilidad y ese es lo que me permite a mí participar en ese eslabón, tener un margen, tener una utilidad. Si yo compro caro, no puedo vender barato. Ese es, digamos, un principio básico. Pues bien, eso si no se da, o sea, hay una invitación forzosa a que usted compre caro para de pronto no vender, también está desconociendo entonces el derecho de la libre competencia de usted como agente comercializador de energía eléctrica. Eso es un poco lo que en la práctica se está viviendo. Hasta el 11 de noviembre, es decir, la semana pasada, hubo plazo para que los agentes comercializadores que resultaron con estas asignaciones levantaran la mano y dijeran, yo no quiero
esa energía, no la necesito. No es que esté en contra, dice el comercializador, de las políticas de descarbonización, no es que esté en contra de la matriz energética, es que esa energía yo no la estoy pidiendo. Y en función del artículo 296, usted me está obligando a adquirir esa energía proveniente de fuente no convencional de energía renovable. Y mañana, 19 de noviembre, vence el plazo para que le respondan esa reclamación a los agentes comercializadores de la subasta de renovables. De manera que hasta acá entonces, digamos ya retomando un poco el objetivo principal de la conversación de hoy, es el artículo 96, hoy por hoy sirve de base para unas resoluciones que hoy por hoy señalan un mecanismo y hoy por hoy ese mecanismo tiene dos instancias en las cuales, ya lo vimos, desde su base hay una vulneración, como bien lo mencionaba el doctor Hugo, y en la práctica también hay un desconocimiento, desde luego, y ahí sí aplica lo que normalmente uno dice, lo que comienza mal, termina mal. Si en el artículo hay algunas críticas, hay algunos reproches, desde luego todo lo que se desprenda de ahí hacia abajo, pues tendrá mucho más reproches. Aquí me voy a permitir entonces mostrarles un poco el resultado de la subasta, la tercera subasta de renovables en Colombia. Se asignaron contratos de largo plazo de suministro de energía a 9 empresas generadoras, con 11 proyectos de generación con una capacidad de 97 megavatios, que corresponden a proyectos solares, los cuales firmarán contratos con 7 comercializadores de la subasta y 46 comercializadores del mecanismo complementario y 46 comercializadores del mecanismo complementario. Hago énfasis en esta partecita porque esa es la segunda instancia que les mencionaba ahorita, el mecanismo complementario. El precio promedio ponderado de los contratos adjudicados en la subasta fue de 135 pesos con 85 centavos kilovatio hora. La adjudicación inicial en la nueva subasta renovable 2021 fue de 2.551 megavatios hora día sobre una demanda objetivo de 5.520 megavatios hora día, fijada por el Ministerio de Minas y Energía. En total, en la nueva subasta renovable 2021 fueron adjudicados 4.595 megavatios hora día con un precio promedio ponderado de los 155 pesos. Se ejecutó el mecanismo complementario bajo la condición de activación 2 y esto básicamente, entonces, repito, es lo que se da en la segunda fase de una misma subasta. Una subasta tiene dos etapas, repito, una subasta en la cual yo lanzo una oferta de capacidad de generación, hay otro que lanza una oferta de adquirir esa capacidad de generación. Esa es la primera fase, pero la segunda fase es el mecanismo complementario, en donde aquello que no se cerró se entrega forzosamente a unos comercializadores. Muy en línea con los cargos que se utilizaron en la demanda, voy a concentrarme en uno, y es el de principio de eficiencia energética, el cual, a mi modo de ver, en la sentencia no fue analizado a profundidad o correctamente, y a mi modo de ver, la práctica y la realidad le dio la razón al doctor Hugo Palacios en su demanda y con sus cargos, y principalmente en este cargo que utilizó el doctor Hugo en su demanda. En la demanda, aquí me permito citar textualmente lo que se extrae de la sentencia. La sentencia dice: el demandante, el doctor Hugo Palacios, indica que el artículo 296 del Plan Nacional de Desarrollo vulnera la finalidad social del Estado y el mandato de prestación eficiente de los servicios públicos. Sostiene que la jurisprudencia constitucional ha precisado que el núcleo esencial de la eficiencia proviene de la competencia y que debe esperarse que la eficiencia conduzca, voy a leer despacio acá intencionalmente, conduzca a precios más bajos que los que prevalecen cuando la competencia falta. A mi modo de ver, y aprovechando que está acá el doctor Hugo, acertó el doctor Hugo con este cargo, sustentado en el principio de eficiencia, porque en esta lámina estamos viendo el resultado de los precios de la subasta. Como les mencionaba ahorita, hay unos precios que son en la primera etapa
es este que estamos viendo acá, 223 pesos en la primera etapa. En la segunda etapa de la misma subasta, los precios ya no fueron 223 pesos kilovatio hora, sino 248 pesos kilovatio hora. Sin considerar que todos los años, durante 15 años, van a tener una actualización, una indexación. Entonces, el precio no se queda quieto. Y aquí entonces quiero aprovechar para darle la palabra al doctor Hugo, porque creo que, repito, este argumento fue muy importante. Este fue un cargo de los que utilizó el doctor Hugo, y la realidad mostró que el doctor Hugo en su demanda sí tenía razón, a tal punto que los otros precios que estamos viendo allí, este es el precio en el cual hoy, si nosotros quisiéramos comprar energía en bolsa, hoy, antes de la sesión lo pusimos acá. Ese es el precio en el cual usted puede encontrar la energía en bolsa, 90 pesos. Si usted quiere comprar o saber los precios de los contratos de usuarios no regulados, hoy 220 pesos. Si usted quiere ir a convocatorias públicas que desarrollan las empresas de servicios públicos para adquirir su energía, lo encuentra en 186. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que el precio de la subasta, o los precios de la subasta, fueron considerablemente altos, desconociendo lo que afirmó el doctor Hugo en su demanda, y es que tienen que ser más bajos. Cuando estamos hablando de eficiencia, encontramos competencia y encontramos precios bajos. Doctor Hugo, le doy la palabra en relación con este punto, por si de pronto usted tiene algún complemento, por favor. Sí, muchas gracias. Cuando la Corte se refirió a este argumento de la demanda en relación con el principio de eficiencia, donde yo argumentaba no puede haber eficiencia en un sistema en donde se considera que es necesario darle toda esta ventaja a una tecnología, porque si efectivamente esa tecnología fuera más eficiente, no habría necesidad de darle esas ventajas. Entonces, frente a este argumento, que la Corte dijo, este argumento ni lo voy a estudiar. ¿Y por qué no lo voy a estudiar? No lo voy a estudiar porque yo tengo en cuenta un concepto que me dio dentro del proceso la CREG. Y la CREG dijo, cuando se utilizan mecanismos de mercado para definir un precio, el precio por definición, de acuerdo con la teoría económica, es un precio eficiente. Y entonces la Corte tomó ese argumento así nomás. Yo no sé si la CREG en su momento lo explicó mejor o no, pero el argumento es completamente sofístico, porque para que como resultado de una negociación el precio sea un precio que pueda considerarse de eficiencia, se necesita que evidentemente el proceso de negociación haya sido perfectamente competitivo, que todas las personas que quieren comprar se hayan presentado y que hayan expresado en qué condiciones quieren comprar, qué cantidades y a qué precios. Y de la misma manera, que todas las personas que quieren vender se hayan presentado y digan cuánto quieren vender del bien o servicio respectivo y a qué precio. Solamente cuando opera un mercado en competencia perfecta, se puede considerar que el precio que resulta es un precio de eficiencia. Pero esto de decir que porque el mecanismo de mercado fue definido por una autoridad pues muy seria, los reguladores, que porque ellos definieron el mecanismo de mercado que se iba a utilizar, el resultado tenía que ser de eficiencia, eso es un chiste. Eso es un chiste que está muy claramente demostrado aquí con los resultados que usted explica. Y la Corte se tragó eso. Como la CREG me ha dicho en este proceso, que lo que ella ha organizado es un mecanismo competitivo y que la competencia lleva a la eficiencia, pues entonces ni para qué discutir más. Esto tiene que ser eficiente porque la CREG dice que como ella va a organizar un proceso competitivo, el precio va a ser de eficiencia. Entonces, realmente la Corte nunca entró a considerar esto, salvo una anotación allí marginal que hizo la Corte donde dijo
La única eficiencia no es la económica. Hay que mirar otras eficiencias, la eficiencia ambiental, en fin, otras eficiencias, lo cual es verdad, pero el concepto mismo de eficiencia es un concepto básico económico. Es un concepto que lo que hace es comparar oportunidades, costos de oportunidad, ya sea que se expresen en producciones de trigo o en toneladas de carbón producidas o en emisiones producidas. Entonces, la idea de la eficiencia es una comparación entre costos y resultados. No importa las unidades en las cuales se expresen los elementos de esa ecuación. Entonces, pero la Corte dice no hay que, dijo aquí, no miramos el argumento de eficiencia porque además de la eficiencia económica, hay otras eficiencias para mirar y la CREC dice que ella va a organizar un mercado competitivo y por definición, según nos dice la CREC, dice la Corte, desde que el mercado sea competitivo, el precio será de eficiencia. El resultado es aquí el gráfico, pues muy interesante que nos muestra el doctor Suárez, donde muestra en qué manera una autoridad como la Corte, que debe de definir las cosas básicamente teniendo en cuenta argumentos constitucionales, se equivoca porque se pone a hacer y a tomar de una parte interesada los argumentos para definir los argumentos, las controversias constitucionales que le toca definir. Así es, muchas gracias, doctor Hugo. Y bueno, digamos en esa parte hay algo muy relevante de destacar, es que al final, y por eso hemos hecho énfasis en los eslabones de la cadena. Nosotros tenemos identificados 4 eslabones: generación, transmisión, distribución y comercialización. No obstante, la comercialización cierra cuando la energía se entrega al usuario final. Y ahí entonces es donde empezamos a fortalecer el servicio público domiciliario. El servicio público domiciliario que se caracteriza o tiene como base unos principios de eficiencia y suficiencia financiera, porque al final todo lo que hagan los eslabones termina entregándose, el producto se termina entregando a un usuario, bien sea industrial, residencial. Pues bien, aquí básicamente lo que vemos es que también con lo señalado por la Corte se afecta al usuario final en la medida que hoy por hoy un comercializador que se vea obligado a tomar una energía más costosa, porque aquí lo estamos viendo, lo que el mecanismo busca es que te entregue una energía en 248 pesos, ¿sí? Para que tú la vendas, porque el comercializador como tal no se queda con la energía, él la tiene que entregar a esa demanda final que son los usuarios, somos los usuarios. Pues bien, nosotros en vez de tener energía en 90 pesos, en 186 o en 220, tenemos energía en 248 pesos kilovatio hora. ¿Por qué? Porque el mecanismo que se creó por parte del regulador y a través de las resoluciones también del ministerio forzan a que un comercializador tenga que adquirir la energía en esos precios. Ahí es donde el comercializador dice, me pones una camisa muy de fuerza porque primero, yo gano cuando compro barato, yo no gano cuando compro caro, pero ya me está llegando caro el producto, de manera que si yo lo tengo que vender, lo tendré que vender por encima de los 248, es decir, 249 pesos, porque ese es mi negocio, yo soy comercializador, yo no compro para perder, yo compro para ganar. ¿Está siendo consciente usted que con esa asignación yo tengo que trasladar unos costos ineficientes al usuario final? Primer comentario. Y finalmente, digamos también entonces le resta competencia a ese comercializador porque desde hace mucho tiempo el usuario ya reacciona, ya analiza, percibe y él sencillamente cuando recibe una oferta de 249 pesos declina esa oferta porque también él dice, es que yo encuentro precios de 220, 90 pesos o 186 pesos. Como por qué te lo voy a comprar a ti, señor comercializador, en 248.
entonces le cierro esa posibilidad de competir a un comercializador porque el mecanismo le da precios caros a ese comercializador. Entonces fíjense que son dos implicaciones, las dos mayores y las dos de alta relevancia, muy en contra de de dos principios esenciales, el de la libre competencia y el de la eficiencia en la prestación del servicio. Esto, repito, es lo que hoy por hoy tenemos a partir de una cadena, cuando entonces miramos desde el comienzo. En el comienzo está el artículo del Plan Nacional de Desarrollo. Y en la fase final de toda esa cadena vemos entonces precios caros para los usuarios finales. Esto, digamos, era un poco lo que queríamos compartir. Aquí veo un par de preguntas antes de pronto de despedirnos. Y bueno, pues también con la venia del doctor Hugo voy aquí a tomar las preguntas que nos están haciendo por el chat y voy aquí a leerlas. Permítame, doctor Hugo, aquí hay una donde dice, bueno, aquí nos están pidiendo, Joan David Viera nos está pidiendo las grabaciones, correcto. Aquí hay otra pregunta en donde la pregunta que formulan es, y esta se la traslado al doctor Hugo, es un poco sobre la opinión final, su opinión final sobre la sentencia. ¿Cuál es su opinión final sobre la sentencia, doctor Sí, Hugo? la opinión final sobre la sentencia, pues, es definitivamente registrar con complacencia el hecho de que la Corte comparta, pues, digamos, las finalidades de la norma y que haya utilizado esas finalidades como uno de los argumentos para sostener sus tesis. Pero, de otra parte, la sentencia, pues, infortunadamente facilita una microregulación, una regulación que puede ser cambiante todos los días, una regulación ineficiente que finalmente pues va a perjudicar el desarrollo del sector y va a perjudicar finalmente a quienes están utilizando estas tecnologías que se procura estimular, porque van a estar operando en un ambiente pues de inestabilidad que no le conviene, que no le conviene a nadie. Inestabilidad pues por el fenómeno de la microregulación. Yo quiero simplemente pues resaltar estos fenómenos y resaltar de nuevo que la Corte aceptó que finalmente esta norma implicaba una violación de los principios de libertad de empresa y de los principios de competencia, solamente que la Corte pues trata de excusarlos con diferentes argumentos que seguramente las personas que estén más interesadas en el tema podrán encontrar en la sentencia misma. Muchas gracias. Gracias, doctor Hugo. Y otra pregunta que veo acá tiene que ver entonces, menciona cómo ha sido la reacción de los agentes comercializadores respecto del mecanismo complementario. Bueno, digamos, ya en la línea de la consultoría hemos tenido la oportunidad de recibir, digamos, el sinsabor de algunos comercializadores o la inconformidad de algunos comercializadores respecto al mecanismo, la asignación que hace el mecanismo complementario. Aquí hay que mencionarlo, digamos, en el detalle, la reglamentación de esta subasta lo que tuvo fue una asignación a XM para que XM realizara el rol de administrador de la subasta. Entonces, la asignación como tal proviene de XM. XM celebró un convenio interadministrativo con el Ministerio de Minas y Energía para poder cumplir esa función de administrador. Y el mecanismo complementario, que son esas cantidades de energía que no se asignaron en la primera instancia, son entregadas entonces a los comercializadores por XM. Y digamos, la visión y lo que hemos visto en la práctica es que hay una inconformidad por parte de los comercializadores respecto de la asignación que está haciendo XM en función, repito, del artículo que dio origen a la sentencia 056 del año 2021. Bueno, antes de despedirnos, yo quiero agradecer en especial a Johanna, a la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, pero también, desde luego,
agradecer enormemente la oportunidad que nos brindó el doctor Hugo Palacios Mejía de compartir con nosotros en esta sesión los aspectos, los cargos y su opinión personal sobre la sentencia. Muy agradecido, doctor Hugo. No sé si antes de despedirnos quiere usted mencionar algo. Muchísimas gracias. No, a toda a la doctora Joana, a la Cámara, al doctor Suárez, por supuesto, y a las personas que nos han acompañado en este webinar, por la oportunidad pues, de tratar estos temas tan importantes para el país. Bueno, Gracias, doctor Hugo, muchísimas gracias. Doctor Humbert, también muchas gracias. A todos los asistentes, también muy queridos haber estado hoy con nosotros también. Los esperamos en los próximos webinars, ya los que restan del año. Y bueno, seguimos en contacto. Cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto, estamos atentos. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz día para todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.